Quiero, si tienen la amabilidad en ese mismo capítulo, si pueden regresar al versículo 17. Uno de los pleitos que existía en esa iglesia de la cual hemos estado hablando, de Corintio, era de que algunos decían que pertenecían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cristo. Y Pablo les habla, esa enseñanza, les habla a esa iglesia para sacarlo de ese error, pues Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Y el evangelio no es división de fe o de doctrina para seguir unos a un grupo y otros a otro grupo. El evangelio es precisamente lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, el cual es el Salvador y único Salvador. No hay otro Salvador en el mundo. Nunca lo ha habido, nunca lo habrá. El único Salvador se llama Jesucristo. Y Pablo les habla a esos hermanos para sacarlos de ese error, de esa expresión carnal. Pues él les está hablando a esos hermanos y les dice: ustedes, debiendo haber sido ya maestros, son todavía carnales, porque tienen esas expresiones de estar inclinados a seguirnos a nosotros, los apóstoles, los predicadores o ministros, como si nosotros fuéramos los salvadores. Y él le dice: el único que puede salvar se llama Jesucristo. Amén. Y dice que Dios no lo envió él a bautizar por la inclinación que tenían las personas de que lo bautizara, pues ese era su. Si Pedro bautizó a algunos, pues ellos se inclinaban a seguir a Pedro. Si Apolo bautizó a otros, pues ellos se inclinaban a seguir a Apolo. Y si Pablo bautizó a algunos, se inclinaban a seguir a Apolo y decir que eran de Apolo. Si Pablo dice: Dios no me envió a mí a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y a predicarlo no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y cuando Pablo está mencionando la cruz de Cristo, no está hablando, ya mismo vamos voy a decirle el texto siguiente, para que entendamos que Pablo no está hablando de un pedazo de madera, la forma cruzada del pedazo de madera. Él murió en un pedazo de madera así, en esa forma cruzada, pero ese pedazo de madera no es el que salva a la gente. Cuando Pablo menciona la cruz de Cristo, está hablando de la muerte de Cristo. Lo que pasa es que él simplemente utiliza esa expresión para designar la muerte, porque él murió sobre un pedazo de madera que estaba de esa forma. Y por eso dice la cruz de Cristo, pero cuando miramos todo el contexto de la Sagrada Escritura, está hablando de la muerte de Cristo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras, no con sabiduría de palabras. La sabiduría de Dios no viene a nosotros con palabras. Y la sabiduría del evangelio no se encuentra en palabras. La sabiduría del evangelio se encuentra en las Sagradas Escrituras y en la vivencia de las Sagradas Escrituras. Y no me envió a predicar con sabiduría de palabras para que no se haga vana la muerte de Cristo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz, ¿se fijan? ¿Se fijan lo que está hablando Pablo? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué la palabra de la cruz? Porque la palabra de la cruz dice que un hombre murió, fue muerto, lo mataron crucificándolo en ese madero para él salvar al mundo. Eso es una locura.
Y es locura especialmente para los hebreos que esperaban una redención, que esperaban que se les devolviera, aleluya, el reino, que fueran libertos de la opresión romana. ¿Cómo es que esperamos a un Mesías glorioso, viene a morir para salvarnos? Eso es una locura. Por eso Pablo dice que vengo a predicar no con sabiduría de palabras, para que la muerte de Cristo no se haga vana. Porque la palabra de la cruz, aleluya, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Cuántos son salvos? Levante la mano, aleluya. Amén, gloria al Señor. A los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Lo que sucedió en la cruz es poder de Dios. La muerte de Jesucristo es poder de Dios. Aleluya. Cierto, aleluya. Oh, santo Dios del cielo. Y solamente a un Dios como el nuestro, por supuesto, no hay otro Dios, pero solamente a nuestro Dios se le ocurre hacer esas cosas. Oh, gloria a Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la inteligencia de Dios. Qué bueno es el Señor. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Usted se pone a escuchar los disputadores, especialmente los políticos, que se ponen a expresar sus argumentos, presentar argumentos, y le dan vueltas a las palabras, y no llegan a nada concreto. Y a menos que la gente no sepa escuchar y discernir, se simplemente siguen a fulano: yo soy de fulano, yo soy del otro, yo soy del otro, y nunca llegan a nada. Y mientras tanto sigue el pueblo humilde, necesitado, pasando necesidad, porque esa gente no llega a ninguna conclusión, porque no quieren llegar a ninguna conclusión, a nada concreto, para seguir teniendo a la gente en la esclavitud. Bueno, eso cabe ahí, porque desde Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista apareció predicando de esa forma. No te es lícito, al político aquel no te es lícito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó entonces a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Bueno es el Señor. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que nosotros somos locos, los predicadores. Hello. Porque predicamos de un Cristo que no vemos, de un Salvador que no vemos, un Salvador que perdona pecado, que murió y que perdona pecado, y que su sangre limpia de pecado. Es una locura. Que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados, y que prometió, aleluya, regresar. Dijo que se iba al cielo, y que prometió regresar a buscar a todos esos que creen en Él y que lo han aceptado como Salvador. Eso es una locura, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por esa locura. Porque es una locura que no procede del mundo impío. Es una locura que viene de Dios. No es una locura que viene de los sabios de este mundo impío. Es una locura que viene del Dios Todopoderoso. Aleluya.
Gloria a Dios Todopoderoso por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En esa sabiduría y en ese poder se enredan, se empatan bien empatados los sabios de este siglo. Los que profesan saber, los filósofos, que profesan saber y que profesan ser la fuente de la sabiduría y de la inteligencia, se empatan bien empatados con eso que dice el Espíritu Santo. Aleluya, sí, Señor. Porque el que quiere poder tiene que venir a Cristo Jesús. El que quiere sabiduría tiene que aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Gloria a Dios. ¿Y por qué Dios hizo eso? Miren lo que dice, miren lo que dice el apóstol San Pablo, versículo 25. Que lo insensato, hay una palabra, hay varias palabras, pero son un poquito fuertes, pero en el original esas son las palabras que usan en el original. Lo idiota, la tontería. Eso es lo que quiere decir insensato. Lo idiota, la tontería de Dios es más sabio que los hombres. Los hombres profesan ser muy sabios y tener mucha sabiduría y mucho conocimiento. Y a los creyentes los señalan como tontos y necios. Porque proclamamos ser salvos y que vamos para el cielo, porque la sangre de uno que murió 2000 años atrás nos limpia de nuestros pecados y nos cambia y nos transforma. Y ellos dicen que no puede ser cambiado y transformado después que nazca de una forma, no puede ser transformado. Esa es la sabiduría de este mundo. Pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que esa sabiduría de ellos es una sabiduría, como dice Santiago, diabólica, terrenal. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces Dios, que no necesita probarle nada a nadie. Aleluya. Como dice la Escritura, la Escritura no trata de probar que Dios es el creador. La Escritura establece que Dios es el creador. El que lo quiera creer, que lo crea. El que no quiera creer, que no lo crea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Amén. Señor. Sí, Señor. Entonces, como Dios no tiene que probarle absolutamente nada a nadie, porque Dios no necesita nada de nadie, yo necesito de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? Amén. Yo necesito de Dios y usted necesita de Dios y el mundo necesita de Dios. Pero Dios no necesita de nadie. Como Él no necesita de nadie, ni tiene que probarle nada a nadie, Pablo dice que lo insensato escogió Dios. Porque lo insensato de Dios y lo sabio de Dios, o que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo necio, lo necio del mundo, lo que no sabía nada. Porque ninguno de nosotros hemos proclamado que éramos filósofos y que éramos eruditos. Al menos yo no proclamo eso. Nunca he proclamado que he sido filósofo.
Fisiólogo tal vez, pero filósofo no. Ni siquiera antes de convertirme, terminé mis estudios de 4º año de la escuela superior. Eso lo hice yo, ¿sabe cuándo? Después que me convertí. Porque ni pensaba estudiar más. Después que le di mi corazón al Señor Jesucristo fue que hice algunos estudios de algunas cosas. Para que cuando Dios me llamara al ministerio, yo no pensaba que lo que iba a predicar y a enseñar venía de mí, sino que yo supiera que venía de Él. Y eso ha hecho Dios con todos los que Él ha llamado. ¿Cuántas personas no hay ahora mismo en el ministerio que estaban estudiando una carrera y Dios le dijo, deja esa carrera y dedícate al ministerio? Yo tengo amigos en el ministerio, ministerios internacionales poderosos que Dios los llamó estudiando su carrera a través de medicina, de abogacía, y Dios los llamó, aleluya, para que dejaran esa carrera y se dedicaran a predicar el evangelio. La locura de la predicación. Lo necio del mundo escoge a Dios. Lo débil del mundo. ¿Cuántos eran fuertes aquí? ¿Saben dónde están los fuertes, los poderosos? En los palacios, que se apoderan de las naciones y quieren controlar a las gentes. Porque controlan las finanzas de las naciones y tienen el mandato de los ejércitos de las naciones, entonces quieren controlar a la gente, pero que se queden ellos sin nada, a ver si son fuertes o no. Pero ¿dónde está el llamado de Dios? El llamado de Dios está a lo débil del mundo, a los que no teníamos absolutamente nada. No tenemos riquezas, no tenemos palacios, no tenemos tanques de armas, no tenemos ejércitos detrás de nosotros, tenemos escasez. A veces enfermedad, mucho trabajo para conseguir las cosas que necesitamos en lo natural para la familia. Pero eso es lo que Dios llamó, aleluya, lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. Porque cuando la iglesia del Señor Jesucristo se vaya de aquí de la tierra, yo voy a preguntarle a ver si esos fuertes van a poder arreglar el problema en el cual se va a encontrar el globo terráqueo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el Señor se lleve a la iglesia de aquí de la tierra, ¿dónde se van a encontrar los sabios? A ver si van a poder resolver la problemática del globo terráqueo. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito Dios expresa esa sabiduría que es locura para el mundo? ¿Con qué propósito Dios expresa esa sabiduría? Con el fin de que nadie se jacte en su presencia. Con el fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque el propósito de Dios no es condenar a la gente ni destruir a la gente, sino salvar. Pero el que se jacta delante de la presencia de Dios no tiene relación con Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. El que se jacta delante de la presencia de Dios pensando que es algo, que tiene algo que dar, sin ser nada y no tener nada, Dios lo resiste, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios hace esas cosas? Con el propósito de que nadie se jacte en su presencia, para poder bendecir los corazones y las almas de la gente.
Queridos hermanos, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos hacer un pare y mirar hacia atrás y hablarnos a nosotros mismos, hablando como iglesia del Señor globalmente, y preguntarnos a nosotros mismos. Y cada individuo en la iglesia del Señor debe hacerse la misma pregunta que el apóstol Pablo dice que nos debemos hacer. ¿Estoy yo todavía en fe? ¿Estoy yo todavía viviendo en fe? ¿O meramente tengo una religión más? ¿Estoy yo viviendo conforme me han dictado las Sagradas Escrituras, basando mi relación con Dios en base a lo que Cristo hizo? Y no en lo que yo he logrado o he hecho, sino en lo que Cristo hizo por mí. ¿Estoy yo profesando conocer a Dios en base a la revelación de su palabra o en base a meramente lo que yo pienso que debe ser? Pienso yo que nosotros, la iglesia, debemos hacer un par y mirar hacia atrás, por donde hemos pasado, por donde hemos caminado, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? La Biblia nos enseña a nosotros que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios todopoderoso, soberano, y Dios no tiene que darle respuesta absolutamente a nadie. Lo que Dios hace y lo que Dios permite, lo hace en su soberanía y no tiene que darle respuesta a nadie. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo, que por qué tú le preguntas a Dios por qué es así, por qué deja de hacer así. Dios hace lo que le da la realmente gana, como decían en mi barrio. Y nadie tiene el derecho de preguntarle a Dios por qué haces así. O por qué dejas de ser así. ¿Por qué permites esto? O por qué no permites esto. ¿Por qué sucede esto? O por qué no sucede aquello. Usted tiene fe en el Señor. Usted le cree a Dios. Muéstrelo diciéndole a Dios: Señor, hágase tu santa y divina voluntad. Aquellos 3 jóvenes hebreos que tiraron, que los sentenciaron con tirarlos al horno de fuego, ellos le dijeron al rey: mira, rey, el Dios nuestro nos puede librar. ¿Usted quiere saber lo que es fe? ¿Usted quiere saber lo que es verdaderamente fe? El Dios nuestro nos puede librar. Eso no es fe, todavía no es fe. Y si no nos libra, eso es fe. Si no nos libra, como quiera, no vamos a adorar tu estatua. Sea que nos tiren o que no nos tiren, nos echen al fuego y nos quememos, o que no nos echen al fuego, o que nos echen al fuego y Él nos libre, como quiera que sea, no vamos a adorar tu estatua. Eso es fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Sabe dónde está nuestra fe? Cuando usted dobla la rodilla y dice al Señor: Señor, no entiendo esto, no entiendo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, no lo entiendo, Señor. Pero una cosa yo sé, que tú estás ahí y que tú prometiste ser conmigo todos los días, aleluya. Tú prometiste no dejarme, aleluya. Yo creo eso. No importa la tormenta que estoy experimentando, estoy pasando. Yo creo lo que tú me dijiste, aleluya. Porque tú no eres hombre para mentir. Eso es fe. Y usted dice al Señor: como quiera. Y usted se mira y le dice al diablo: como quiera, yo voy a esperar en el Señor. Como quiera. Ay, santo, aleluya. Voy a esperar en lo que me dijo el Señor. Eso es fe.
Aleluya. Eso es como cuando Dios le dice a una persona, no te vas a morir de esa enfermedad, yo te voy a sanar. La naturaleza nuestra nos dice a nosotros, busca ayuda, ve al médico. Vete al médico corriendo, te vas a morir. Cuando Dios nos dijo, no te vas a morir de esa enfermedad, yo te voy a sanar. Lo que pasa es que Dios no te dijo cuándo te iba a sanar. Pero te dijo, yo te voy a sanar. No temas, te voy a sanar. Pero corremos al médico. Corremos a buscar la medicina, la química, la operación, lo que sea, porque nos desesperamos. La naturaleza humana nuestra no le cree a Dios. Aleluya. Esta naturaleza humana caída no le cree a Dios. Pablo dice que la naturaleza humana caída no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta naturaleza no puede creerle a Dios. Entonces, cuando Dios te dice a ti, te voy a sanar, o te voy a proveer, o te voy a dar, o voy a hacer esto, y tú sabes que fue Dios que te lo dijo, ten confianza en el Señor. No le creas a lo que te dice tu naturaleza humana caída, porque tu naturaleza humana caída te va a decir a ti lo contrario a lo que Dios ha dicho. Pero cree a Dios con tu espíritu, aleluya, porque ahí es que está la expresión, el sentido de tu espíritu. Uno de los sentidos de tu espíritu se llama fe. La fe es un sentido de tu espíritu, y la obediencia es un sentido de tu espíritu, como lo es la adoración y la alabanza, sentido de tu espíritu. Usa esos sentidos de tu espíritu y dile a tu naturaleza humana caída, como David le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Todo eso que tú estás experimentando, todos lo pasamos. Lo que yo te estoy diciendo a ti es lo que funciona. No te estoy diciendo lo que yo he experimentado, te estoy diciendo lo que funciona. Porque yo he estado ahí también. Y estoy ahí. Pero yo sé lo que funciona. Ay, bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces eso, el mundo no entiende estas cosas. El mundo entiende esto. Tú no puedes ir al mundo a decirle, yo le decía a alguien, yo no sé si tú me vas a entender esto, porque me hacía una pregunta y dice, yo no sé si tú vas a entender esto, pero te voy a decir algo. Yo le creo al Señor. Y el Señor me habla. Si tú lo quieres creer, lo crees. Si no lo quieres creer, yo no pierdo nada con eso. Mi mente a mí me dicta unas cosas. ¿Sabe que esta mañana yo oraba? En la madrugada oraba. Y no sé por qué razón, mientras oraba, me venía el pensamiento lo que es el Espíritu. No el Espíritu Santo, lo que es mi espíritu, el espíritu suyo. Y pensaba. Y el espíritu nuestro es tan sensible y tan difícil de caracterizar porque estamos acostumbrados a lo material. Estamos acostumbrados a lo material. Y somos muy conscientes del cuerpo físico. Y como somos tan conscientes del cuerpo físico y de lo material, se nos hace difícil identificar el espíritu nuestro. Y esos pensamientos, mientras estaba orando, venían a mi mente lo que es el espíritu nuestro, que salió de Dios. Si el espíritu nuestro salió de Dios, Dios es así también. Porque Dios es así de esa forma también. Pero tan dulce que es Dios y tan poderoso que es Dios. Dios es espíritu. Dios no es un espíritu. Él no es un espíritu. Usted es un espíritu. Los ángeles son un espíritu. Los demonios son un espíritu. Pero Dios es espíritu. La Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus. Lo dulce que Dios.
pero a la misma vez lo poderoso que es Dios. La Biblia nos enseña que Él creó todas las cosas y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Yo les estoy gritando ahora, aleluya, porque siento fuego por dentro y les grito. Pero Dios no grita, Dios no tiene que gritarle a la creación. Dios simplemente le dio una orden nada más. Como le hizo hermano, hasta ahí vas a llegar y de ahí no pasa. Eso es todo, no te lo voy a volver a repetir. Aleluya. Hermanos, ese es tu papá. Ese es mi papá. Gloria a Dios, sí, Señor. Ese es tu papá, ese es mi papá. Ay, santo. Y yo oraba esta mañana y eso me venía a la mente a mí, lo que es tu espíritu. Aleluya. Y me gozaba mientras me venía ese pensamiento y oraba, me gozaba y dejaba que ese pensamiento corriera por toda mi mente. Aleluya, y lo asimilaba y lo recibí y lo internalicé y me gozaba y me edificaba mientras pensaba en eso. Ay, santo, aleluya, gloria a Dios. Esas cosas no se sujetan, aleluya, a las medidas de este siglo, a la sabiduría de este siglo y a los parámetros que este siglo pone para identificar sabiduría o para decir que tiene sabiduría o no. Esas cosas no se pueden, no caben dentro de esos parámetros porque estas cosas son sublimes. ¿Sabe por qué? Dice Pablo, para deshacer lo que es. Para deshacer lo que es. La iglesia tiene que tener un pare en nuestra trayectoria, mirar y decir por dónde hemos pasado, qué hemos logrado, dónde está el caos. Y entonces definir si vamos a seguir adelante y cómo vamos a seguir hacia adelante. En estos días leía una noticia triste, lamentable. Me dio grande tristeza cuando leí esa noticia. De un pastor que renunció al ministerio y que renunció a su fe. Mi corazón lloraba por... Cualquiera puede renunciar al ministerio por una razón u otra, ya se cansó, ya tiene que hacer otra cosa. Pero no, en adición la noticia decía que también renuncia a su fe. Pedro le dijo al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso los jóvenes aquellos le dijeron al rey, aunque nos tires en el horno de fuego, o no nos tires, o nos libre Dios, o no nos libre, como quiera, no vamos a renunciar a la fe. Porque Él prometió ser con nosotros. Aleluya. Y Él va a ser con nosotros en el tiempo y en el espacio, y también en la eternidad. Aleluya. Eso es fe, hermanos queridos. Eso es fe. Sí, Señor. Cuando la iglesia se para y dice, no hago compromiso con el pecado, ni con el mundo, ni con una filosofía pecaminosa, ni con ninguna enseñanza que contradizca la Sagrada Escritura, no hago compromiso con eso. Compromiso es con obedecer al Señor y consagrarme a Él cada día más. Servirle y obedecerle en mis luchas, en mis dificultades, en mis debilidades, en mis problemas. Aleluya, en mis inconsistencias y algo que no va a ser inconsistente. Creerle al Señor Jesucristo hasta la muerte. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Porque es pensar cuando esos hombres y mujeres se enfrentaron a la muerte, ya sea de la hoguera o de los leones o de la guillotina o lo que fuera. Sí, Señor. Como dijo Policarpio, 86 años he servido al Señor Jesucristo y lo que me ha hecho ha sido bien. Enciende la hoguera esa. Gloria a Dios. Cierto.
Ay, santo, basura, man. ¿Dónde está la fe de la iglesia? Habrá fe. Cuando Cristo venga, encontrará fe en la iglesia, en el mundo. Tenemos que hacer un par, hermanos queridos, en la iglesia. Mirar hacia atrás por dónde hemos venido y los compromisos que hemos hecho con este siglo impío. Y decidir de aquí en adelante si vamos a seguir con esos compromisos o nos vamos a definir. O nos vamos a definir. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Nos vamos a definir como iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a seguir con esos compromisos que hemos hecho con este mundo. Santo, aleluya. ¿Sabe lo que dice el apóstol San Pablo? Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Usted sabe que el mundo está en pie y la generación está en pie. No se ha caído, no se ha derrumbado todo. ¿Sabe por qué no se ha derrumbado todo? Porque él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Cierto. Pero eso mismo pasa con nosotros. Dice Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Qué grande la misericordia del Señor, ¿verdad que sí? Es por él. Es por él que estamos en Cristo Jesús. Es por él que podemos ser salvos. Es por él que podemos alabarlo. Es por él porque podemos hacer algo para su gloria y su honor. Es por él porque podemos hablar de fe. Es por él que tenemos la esperanza gloriosa. Por él. Amén. ¿Y por qué por él? ¿Qué ha hecho él en adición a morir? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la suma de esa muerte y de esa resurrección? ¿Cuál es la suma de eso? Porque estamos hablando de aspectos no solamente espirituales, sino aspectos legales. Aspectos legales en el universo. No aspectos legales en la nación meramente. Aspectos legales en el universo, porque los aspectos legales de la nación nada tienen que decir en cuanto a los aspectos legales del universo. En cuanto a los aspectos legales del universo, ¿qué es lo que significa todo esto? ¿Cuál es la suma de todo esto? Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es la sabiduría y él es nuestra sabiduría. Y hecho por Dios sabiduría. Aleluya. ¿Quién puede debatir eso? ¿Quién puede discutir con eso? ¿Hay alguien más sabio que el Señor Jesucristo? Porque el ser humano más sabio que existió aparte del Señor Jesucristo fue Salomón. Pero la sabiduría de Salomón tuvo que pedírsela a Dios. Cierto. Quien le dio la sabiduría fue el mismo Cristo, que todavía no se había encarnado. Cuando él pidió sabiduría, Cristo se la dio. Porque la Biblia dice que los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia están en Cristo Jesús. Sí, Señor. Entonces él ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría. Justificación. Eso es un concepto legal. Dios nos mira a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Cuando Él nos mira a nosotros, nos mira como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo y los méritos de Jesucristo nos justifican. Ay, santo, aleluya. Usted no me está oyendo lo que estoy diciendo. Él es justificación. Él es mi justificación. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda ir a la presencia de Dios y decirle a Dios que yo merezco ir al infierno. Nadie puede. Antes sí, ahora no. ¿Por qué? Porque Dios me justificó a mí por lo que Cristo hizo por mí. Yo estoy justificado delante de Dios. Escuche bien, escuche bien. No confundamos la gimnasia con la magnesia. Lo que eso dice no es que Dios justifica mis malas obras. Eso no es lo que está diciendo la Biblia.
Porque dentro del contexto de la Sagrada Escritura se censuran las malas obras aún del cristiano. Pero Dios nunca va a justificar mis malas obras. Él justifica mi persona. Como ser humano me justifica. Y dice, hay un hijo mío. O de usted dice una hija. Ahí van caminando. Son mis hijos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó por tu pecado y por mi pecado. Cuando Dios te mira a ti, te ves como si nunca hubieses pecado. Eso no es eso glorioso. No vale la pena alabar a Dios por eso, queridos. ¿Ah? Él es mi justificación. Santo Dios. Porque si yo no hubiese justificado, la Biblia dice que por las obras de la ley nadie se puede justificar. Y por las obras de la carne nadie se puede justificar. Entonces estábamos perdidos. Íbamos por camino al infierno. Porque Dios no nos iba a aceptar. Pero Dios en su gracia y misericordia hizo un medio para justificar al ser humano. ¿Cómo se llama ese medio? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Él me justifica, Él es mi justificación. Cuando Dios entonces me mira a mí, me mira como si yo nunca hubiese pecado. Aleluya. Vale la pena servir al Señor, ¿verdad que sí? A ver si el mundo puede igualar esa sabiduría. 3. Él es mi santificación. ¿Qué es santificación? Es separación y dedicación. Porque yo puedo ser santo, como dice Pablo cuando le escribe a los cristianos de las diferentes epístolas, dice a los santos que están en Colosas o en Efesios, etcétera, etcétera. ¿Por qué los llama santos? Porque tenían alas, porque tenían una aureola sobre su cabeza, porque eran perfectos, porque nunca habían pecado. No, ellos son santos porque la sangre del Señor Jesucristo los limpió de sus pecados y el Espíritu Santo dentro de ellos los hace pertenencia de Dios. Los separó del mundo para Dios y ahora en Dios son para su gloria, para Él utilizarlos en su obra, para dedicarlos para Dios. Él es mi santificación. Quiere decir que en Cristo Jesús mi estado cambió. Mi estado era un estado de pecado. Ahora mi estado es un estado de santidad. Porque Él es mi santificación. Ese es mi estado. Pablo dice en 2 de Corintios 7:1. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Si mi estado es un estado de santidad, porque yo tengo que perfeccionar la santidad, porque ese es mi estado. Yo tengo que vivir en ese estado. Entonces, como yo soy santo, usted es santo, toda mi vivencia tiene que ser santa. De eso es lo que está hablando Pablo. Toda mi vivencia tiene que ser separado y dedicado a Dios. ¿Separado de qué? Separado del pecado, separado del mundo, separado de los frutos de la carne, separado de los deseos de la carne, separado de los designios de la carne, separado para Dios. Eso es por causa del Señor Jesucristo. Eso no se puede lograr. El estado no se puede cambiar con obras. Ese estado de pecaminoso a santo no se cambia con obras. No importa lo que un ser humano haga para cambiar ese estado, no cambia. Tuvo que Dios hacerlo en Cristo Jesús. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, el estado cambia de pecador a santo. Porque se nos da, no solamente somos lavados con la sangre de Cristo, sino que se nos da el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros como un sello que pertenecemos a Dios. Ahí cambió. Pero una vez en ese estado de santo, se nos da la responsabilidad de vivir santos. Como dice Efesios capítulo 8, 2:8, que somos salvos por gracia, por fe. Y esto no es de vosotros, no es de Dios. Pero Efesios 2:10 se nos dice que nosotros debemos andar en unas obras que el Señor hizo antes de la fundación del mundo, para que ahora, siendo santos, nosotros vivamos en esas obras. ¿Por qué? Porque son obras de santos.
No podemos cambiarlas. Él las hizo ya. Ni usted ni yo podemos cambiar esas obras. Él las hizo, esas obras, para que nosotros andemos en ellas. ¿Dónde están esas obras? En la palabra de justicia. Aquí se encuentran esas obras. La palabra de la cruz nos habla de esas obras. Por eso que está diciendo, hermano querido, la iglesia tenemos que hacer un pare, mirar atrás por donde hemos venido y mirar los compromisos que hemos hecho y decidir cómo vamos a seguir de aquí hasta el final. ¿Cómo vamos a vivir de aquí al final? Y cuarto, Cristo ha sido hecho por nosotros redención. Él es mi redención, Él me redimió, Él es mi redentor. Él pagó un precio para comprarme a mí, que ya había sido vendido el pecado. El dueño mío era Satanás. Por eso es que el Señor Jesucristo le llama a aquellos líderes religiosos hijos del diablo. Porque todo, de acuerdo a la Biblia, el que no sirve al Señor Jesucristo ni le acepta como Señor Salvador, es hijo del diablo. Porque Adán vendió la raza humana al diablo y al pecado. Por eso que Cristo dijo que todo el mundo está bajo el maligno. Pero Cristo es mi redentor. Él me compró a mí de nuevo. Eso es redención. Comprar. Eso era mío, lo perdí, pero ahora vuelvo y lo consigo para atrás. ¿Cómo me compró Él para atrás? Él pagó un alto precio. Él pagó un alto precio. Como verbo Él me hizo. Y para rescatarme tuvo que pagar un alto precio. Tuvo que anonadarse. Dejar el derecho de ser el verbo de Dios a un lado. Para tomar otra naturaleza. Y en esa otra naturaleza poder pagar el precio para comprarme de nuevo. ¿Por qué? Porque me ama. Porque me ama. Aleluya. Pero así ha amado a toda la raza humana. ¿Y por qué no toda la raza humana pueden decir lo mismo? Porque no toda la raza humana ha aceptado esto. El que no acepte estas cosas no se le pueden aplicar a esa persona, lamentablemente. Por eso dice el apóstol Pablo, para que el que se gloríe en el Señor. Estos no son conceptos religiosos, ni obras religiosas, ni perfecciones humanas, ni expresiones humanas. Esto es simplemente lo que Dios nos ha dicho a nosotros, que Él ha hecho por nosotros, para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, lo vivamos. Y en base a esto que Él ha hecho, nosotros disfrutemos de esa relación que Él busca tener con los seres humanos y que lamentablemente no la tiene con todos los seres humanos, pero esa es la relación que Él anhela tener con los seres humanos. Nosotros sí la tenemos, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Y todo el que ha aceptado a Cristo como Señor Salvador la tiene, esa relación. Aleluya. Cristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que cuando nos gloriemos, no nos gloriemos en los recursos, ni nos gloriemos en los logros, ni nos gloriemos en lo que pensamos que tenemos o somos, sino que nos gloriemos en el Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Vale la pena servir al Señor, ¿verdad que sí? Vale la pena servir a Dios. Gloria a tu nombre. Vale la pena seguir en sus pisadas. Vale la pena utilizar la fe. Fe es dependencia total de la persona de Jesucristo, de su palabra y de su obra. Eso es fe. No es sentidos de ninguna clase. Fe, dependencia total de la persona de Jesucristo. Él como persona, Él es mi sabiduría, mi justificación, mi redención, mi santificación. Gloria a Dios. Y justificación. Su obra y su palabra, la cual Él no compromete con nadie, pero Él está comprometido con su palabra. Por eso, hermano querido, Dios no va a fallar. Y yo pienso que esta mañana, cuando yo pensaba, el Espíritu Santo me traía ese pensamiento de lo que es el espíritu mío
y cómo yo veía mi espíritu. Es por eso, para que nosotros no dependamos de las cosas que son palpables. Hay veces que uno se siente saludable y fuerte y uno hace cosas porque se siente saludable y fuerte y brinca y salta y corre y trabaja porque se siente fuerte, pero no nos percatamos que esa agilidad, esa fuerza, esa salud se esfuma, va a desaparecer. Y llega un tiempo en que ya físicamente no podemos hacer lo mismo, pero pensamos que podemos hacer lo mismo. ¿Usted sabe por qué a veces pensamos que podemos hacer lo mismo? Porque nuestro espíritu siempre está presto. Pero el cuerpo no es compatible con el espíritu nuestro. Santo tú eres, Señor, qué bueno, dulce, aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. No importa cuánto ejercicio hagamos, hay que hacer ejercicio. No importa cuántas vitaminas tomemos, hay que tomar vitaminas. No importa cuánto nos cuidemos, hay que cuidarse. Llega un punto que el cuerpo y los sentidos naturales no funcionan. Está establecido que el hombre muera una vez. No funciona. Pero el espíritu tuyo no padece de esas cosas. Tu espíritu siempre está alerta y despierto y anhelando más del Señor y gozándose en la presencia del Señor. La pregunta que yo hago, ¿por qué esperar a que mi cuerpo no funcione para permitirle a mi espíritu expresión cuando yo puedo permitir que mi espíritu sea el que gobierne y no mis sentidos, sino que mi espíritu gobierne con sus sentidos? Oh, gloria a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu santa y bendita palabra. La enseñanza de tu palabra que nos das en esta hora para ayudarnos, Señor amado, a no vivir nuestra vida de cristiano en lo natural, sino vivirlo en lo espiritual, en base a lo que nos dicta el Espíritu Santo y tu palabra, a nuestro espíritu, y saciar esa necesidad de nuestro espíritu, porque así, solamente así podemos crecer en nuestra relación contigo, madurar, estar aptos para ese día que viene glorioso y aptos para ser utilizados por ti, oh Dios Todopoderoso. Aleluya. Ay, dama Azor. Ayúdanos, Señor amado, ayúdanos. Que podamos crecer en nuestro caminar cristiano. Que nos paremos donde estamos como individuos, como creyentes. Miremos atrás y decidamos de una vez por todas ya decirle a este mundo: no, basta. Se acabó. De aquí en adelante vivo conforme medita el Espíritu Santo, conforme medita la palabra del Señor, la palabra de justicia. Porque yo quiero irme en el rapto y quiero estar preparado. Y quiero una relación profunda con mi Dios. Cuando digamos eso, Padre Santo, tú vas a estar ahí para ayudarnos, apoyarnos, bendecirnos, ministrarnos, fortalecernos, aleluya, y ungirnos para que se cumpla ese deseo en nuestra vida. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre del Señor Jesucristo. Recibe bendición y ministración de lo alto. Para que puedas asimilar esta verdad, retenerla, internalizarla, ponerla en práctica en tu caminar cristiano. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Bien.